Debería salir, ¿no? No. A ver, ¿quiere? Entra directo ahí, ¿no? No quiere. A ver. Perdón, hermano, siempre el... ¿Esta verdad? Ahora sí. Ajá, vale, muy bien. Ahora estamos. Algo pasaba ya. Muy bien, mi nombre es Tomás, mi esposa Rosa, somos misioneros en España ya por 33 años, hemos hecho mucho trabajo en México, en el sur de los Estados Unidos, hemos estado en el ministerio, pues no toda la vida, pero casi toda la vida, los años que llevamos de casados los hemos vivido siempre en el ministerio. Voy a darles una idea, ¿cómo se llama? Somera del trabajo. Entre los dos hemos estado ahí desde el 66 en el ministerio, 57, más de 57 años, ya estamos en el 24 y yo desde el 68. Así que ya llevamos un ratito trabajando en la obra del Señor. Esta es nuestra familia, nuestro hijo mayor, allí a la izquierda, Zach, Luke, su nieto, mi nieto favorito, es el único que tengo, entonces no, y Rigdalia, y nuestro hijo Liceo, que vive en España. Zach vive aquí en Naples, en la Florida, y colabora con la Iglesia Bautista y Vida en Jesús. En nuestro ministerio en México ha sido muy extenso, voy a intentar ir ligerito, no tiene alguna pregunta siempre puede. Nosotros fuimos prefectos y maestros en los años del 76 al 89 del Instituto Bíblico Bautista de Ciudad Mante,
13 años estuvimos trabajando allí. También al mismo tiempo con la Iglesia Bautista Bíblica, con el hermano Moisés Salazar. Mi esposa allí fue maestra de mujeres, con mucho trabajo, no sé, de unas 90 personas, y yo con el grupo de los jóvenes también, por todo estos años organizamos campamentos y trabajo con los jóvenes, actividades del verano con niños, campañas evangelísticas de 500 niños. ¿Alguien quiere participar? Con un calor de casi 40 grados, imagínense, ahí en el área de Mante. Yo fui el representante de las 18 misiones que tenía la iglesia, y más trabajo, pastor fundador de la Iglesia Bautista Betel Sur en Ciudad Mante, pastor y organizador de la Iglesia Bautista Calvario también en Ciudad Mante, fundador y pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Ciudad Victoria. En algunos de estos pues conozco todavía los pastores que están. Raúl, no recuerdo el nombre, el apellido, allí en la Betel Sur. El hermano Irán Guillén está allí en la Calvario. El hermano a Reinaldo Torres allá en Victoria, pero otras muchas iglesias, fundador y pastor de la Iglesia Bautista Betel del Naranjo en San Luis Potosí, junto con el hermano Santiago Smith, evangelista en México, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Chile y aquí en los Estados Unidos, ahora en España, por supuesto, y pastor también, fundador de la Iglesia Bautista Bíblica de Celaya, Guanajuato, y pastor y fundador de la Iglesia Bautista Bíblica de Irapuato. Hay como 3-4 iglesias a partir de esa. Uno de los últimos misioneros que trabajó allí, al hermano Norman Broadway. Queremos pasar a visitarlo porque vive aquí al sur de Atlanta. Y también pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Aguascalientes. De vez en cuando iba a apostar a los gallos ahí en la fiesta, no se cree. El pastor también de la Iglesia Bautista del Golfo, que fue la iglesia donde nosotros fuimos salvos, allá por los años 60, los 60s, pastor y fundador de la Iglesia Bautista Bíblica de Ciudad Madero, el hermano Elfego Ramírez, hijo del hermano Elfego Ramírez Francisco, es el pastor allí. Y luego también tuve programas de radio, la XFW en Tampico, la XYP, XSM de Mante, en León. Hemos andado la Seca, la Meca y parte de la Huasteca. Y ahora del trabajo en España, pues iniciamos la Iglesia Bautista de Leganés, que organizamos en el 98 junto con un equipo, el hermano Juan José Colorado Plaza, que creo que es pastor por aquí en algún lugar de Estados Unidos, pero le perdí el rumbo, y el hermano Guillermo Williams, que ya se está jubilando de ser misionero en España. Luego organizamos la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, a esta segunda iglesia fundada en el año 2000, campamentos, retiros, actividades que realizábamos con diferentes momentos. Mi esposa ahí con los niños, el club y campamentos de verano que realizábamos allí. Este es algunos grupos de los jóvenes en algún momento dado. Este es el inicio de la nueva obra en Boadilla del Monte. Estamos en el inicio de la tercera iglesia. Nuestro hijo Eliseo, que ven ustedes en la foto de la izquierda, ahí de pie en medio, él y nosotros formamos el equipo de trabajo. En realidad él está dirigiendo esta tercera establecimiento de iglesia. También hemos hecho trabajo con los musulmanes. Ayudamos a venir desde Chile, a ir a España de Chile, hermano Yalil Dahani, para trabajar con los musulmanes. Yo ya había tenido contacto ahí, y en España hay muchos, especialmente de origen marroquí, alrededor de unos 2 millones o 3 de musulmanes hay allí, y el hermano nos ayudó con el trabajo. Testificarle a una de estas personas no es cosa sencilla, Y ahora nosotros siempre empezamos a ministerios no
en un local y con sillas y todo eso, no. Contratamos a las personas, los vecinos, les hablamos de Cristo, las personas se convierten, empezamos a enseñarles lecciones en su casa. En este caso, este es uno de los primeros contactos allí en Boadilla del Monte. Es Jorge y Gema Panadero. Todavía no se convierten, pero como ven, les hemos entregado una Biblia, estamos estudiando allí el Evangelio de Juan, tenemos un manolito allí, y así es como empezamos los trabajos. Tenemos 3 reuniones que llamamos nosotros zarzas, una en Calalberche, otra en Chapinero y la que estemos ahí en Boadilla del Monte. Lo de Chapinero, en la casa de Milena, diferentes momentos de reunión, y es en Calalberche, son los hermanos Cendrero, hermano Rafael, señores mayores allí, su esposa Cándida. Ellos han abierto su casa ya por mucho tiempo para tener reuniones en su hogar. Esta es la forma antigua bíblica que usaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no alquilaba locales, ni ponía sillas, ni andaba con historias de estas. Se reunía en las casas, ¿verdad? Y Pablo habla mucho de los que se reunían en la casa, por ejemplo, de Aquila y Priscila y otros muchos que tenían en su casa una iglesia. Vino después el tiempo cuando ya tiempos más modernos que nosotros usamos un local y toda esta cosa, pero la iglesia es la gente. Y en su casa hemos tenido muchas reuniones, ganado algunas personas para Cristo. Nuestro hermano, déjenme contarles una cosa, anécdotas más bien. El hermano Rafael y la hermana Cándida tienen 3 hijos. Lastimosamente les hemos hablado de Cristo, pero ninguno de ellos, José Félix, que es el mayor, luego sigue Gema, y luego uno más pequeño que se llama Rafael. Les hemos hablado de Cristo varias veces. Gema está casada con un guardia civil que es un oficial encargado de la seguridad del primer ministro en turno, en este caso ahora mismo Pedro Sánchez, primer ministro de España. Entonces él es el encargado de la seguridad. Los hemos tenido muchas veces en las reuniones y hemos hablado con ellos, testificado de Cristo. Tony es una persona muy abierta, pero así es como hacemos la obra y como estamos trabajando en España. Y en su casa de nuestros hermanos seguimos trabajando. Entonces ahí están Gema. Estamos en una cafetería. Ahí estamos en una cafetería. Vamos, tomamos un desayuno, nos sentamos allí, abrimos la Biblia, hablamos de la palabra de Dios, seguimos la lección, tienen preguntas y así vamos. Todavía no es creyente, esperamos que pronto lo sea, uno de los primeros allí en Boadilla del Monte. También estamos un poco dedicados a la mentoría del impulso de misiones. Ahora mismo estamos ayudando a un pastor, asesorándole. Él es enviado por una iglesia de aquí en los Estados Unidos, de Madison, Alabama, la primera iglesia bautista de Madison, Alabama. Es mexicano y está arreglando sus papeles y le hemos asesorado de todo esto. Le hemos hablado también de las necesidades, toda la problemática de ir con su familia a vivir a otro país, cómo pueden entrar legalmente, hacer todas las cosas y entrar como misioneros, porque en España hay esa facilidad. Entonces, aquí alguna reunión con varones. El martes vamos a tener algo de los varones aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pues el martes vamos a hablar de un tema que se titula Las 2 batallas diarias del creyente. Así que si te quieres animar, pues aquí te esperamos el martes. Y también, ¿cómo se llama? Mentoría con iglesias. Aquí estamos predicando en las iglesias, especialmente de rumanos. Mucha gente, una de como 300 y otra como de 1000 y tantos, tanto nosotros como nuestro hijo. Ayudamos también y hemos asesorado a Carlos García, que está trabajando por allá en Galicia y se acaba de organizar la iglesia bautista, la iglesia Costa da Vida, por decirlo en gallego, ¿verdad? Allá acabamos de estar con ellos. En relación con nuestro ministerio, estamos visitando las iglesias para dar informes por un lado y por otro lado visitando iglesias nuevas, buscando nuevos apoyos para la obra. También porque la economía, como les ha pasado a ustedes aquí, ha cambiado mucho. Antes tú ibas y el carrito de la compra te costaba 150 euros, 200 euros para el mes. Hoy necesitas 400 y no se llena el carrito.
El costo de la vida en general en España ha subido un 28%, está cerca del 30%. Ustedes pagan la gasolina aquí a 3, bueno, 2 y algo, 3 y un poquito, dependiendo de la gasolinera y la ciudad y todo eso. Allá pagamos nosotros 2 euros, que es más de $2, 2.50, 2.30, algo así, 2 euros por litro. Para que tengan una idea. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y rogar por los pueblos de España. Eso es lo que dice Mateo 9:38. Puedes también ir, tal vez no a España, pero ir a otro sitio y predicar el Evangelio, porque ese es el mandato, ¿verdad? Y no está dado a los líderes, está dado a cada creyente. Cada cristiano, cada uno de nosotros somos responsables de tener nuestro propio fruto y de ser mensajeros. Un día el Señor en su presencia nos va a pedir cuentas de esto. No tienes que ser graduado de ningún seminario, ni haber ido a ninguna educación especial. ¿Recuerdan Marcos capítulo 5? El Señor sanó allí al endemoniado gadareno. En realidad había más de uno, pero uno era el terrible. Hacía pedazos las cadenas, andaba entre los sepulcros, quería matarse. Y cuando el Señor lo encontró, no tenía un demonio, tenía una legión. Si eran 600, si eran 6,000 o los que hayan sido. El Señor le permitió a los demonios entrar en los cerdos, y luego los cerdos dijeron: nosotros no queremos esto, y se tiraron al mar, prefirieron ahogarse que tener demonios adentro. Nada más el ser humano quiere mantenerlos de eso. Y sentado vestido en su juicio caballo blanco del Señor Jesucristo. Cuando ella se iba, el ex endemoniado quiso seguirle, y el Señor le dijo: no puedes ir conmigo, pero hay una cosa que sí puedes hacer. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido de ti misericordia. Y dice Marcos capítulo 5, versículos del 20 en adelante, que se fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, de donde él era originario, y allí les dio testimonio del Evangelio. No se había bautizado, no era miembro de ninguna iglesia todavía, no tenía una Biblia, pero tenía una cosa muy grande: el conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador, y la muestra en su propia vida de cómo Dios le había cambiado. ¿Más testimonio que ese? Imagínate. Así que todos somos responsables. Y por supuesto hay una manera también que es ofrendar. Me gusta ese cartelón que tenéis aquí. Toda iglesia debería tener uno y aumentarlo, ¿verdad? Espero que lo aumentéis con nosotros. Uy, ya le solté ahí la cosa. Ofrendar. ¿Sabes qué? Me puse a investigar acerca de, y eso sería otro estudio, de cómo se sostenía el Señor Jesucristo con 12 hombres yendo de una ciudad a otra, de aquí para allá. Pero encontré un pasaje chiquito que está por allá en los evangelios, y que te voy a invitar que lo busques. Ni te voy a decir ni el evangelio, ni el capítulo, ni el versículo para que lo busques. Pero dice que algunas mujeres que ayudaban al Señor Jesucristo de su dinero. Se menciona allí la mujer de Chuza, intendente de Herodes, para que tengas una referencia. El intendente de Herodes, imagínate, el administrador del rey. Chuza era el administrador del rey, y su esposa, cuando soltaban los, ¿cómo se llamaban? Los denarios, ¿verdad? Que era el salario de un día de un hombre. Para que el Señor Jesucristo y los discípulos, lástima que traían al ladrón, ¿verdad? Que mermaba la bolsa, pero en fin, a Judas. Y así se sostenían el ministerio del Señor. Qué bonito. Y hoy en este momento vamos a hablar acerca de eso. Una ofrenda que sea olor
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El viernes me dieron un momentito y les hablé de que si tus ofrendas las recibe el Señor o no, nada más las recibe la iglesia. Bueno, vamos a dejar esto de la presentación. Vamos a cerrar esto. Bueno, no sé si lo quitamos hermano, para que no. Voy a invitarle a abrir sus Biblias. El viernes estuvimos hablando acerca de Caín y Abel, ¿verdad? Y de sus ofrendas. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha presentado ofrendas a Dios como parte especialmente de su culto y adoración. La primera ofrenda que se cita en la Biblia, de la que tenemos nosotros conocimiento, es la que está allá en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. El viernes, si no viniste, pues te lo perdiste, ¿verdad? Pero no sé si los graban o todo, pero por ahí está. O si quieres, pues te lo predico. Yo personalmente tenemos unos días aquí, tenemos bastante tiempo. Génesis 4 del 3 al 5. Es la primera mención de ofrendas. 4 eran los propósitos fundamentales por los que se debía presentar ofrendas a Dios según la enseñanza bíblica. Número 1, propiciar a Dios, esto es, aplacar su justa ira. Implorar su favor, esto es, pedir alguna bendición, algún favor especial. Expresar gratitud a Dios o agradecimiento. ¿Saben cuál es la proporción de agradecimiento del Nuevo Testamento? ¿Recuerdan a los 10 leprosos? 10 fueron sanados y solo uno regresó. Agradecido. Y la cuarta cosa es mostrar amor a Dios, propiciar a Dios, implorar su favor, expresar gratitud y mostrar amor a Dios. Cuando tú haces cualquier tipo de ofrenda, y el viernes hablamos de que se puede ofrendar tiempo, servicio, talentos, dinero, alabanza, adoración. Las ofrendas pueden ser, en aquellos días eran de varios tipos, pero cuando haces eso, según la palabra de Dios, buscas propiciar al Señor, implorar su favor, expresar gratitud o mostrar el amor a Dios. De un estudio más profundo de las Escrituras, se desprende que las ofrendas a Dios podían ser presentadas de 6 naturalezas diferentes en aquellos días especialmente. Fruto de la tierra, que fue el que trajo Caín, toda clase de granos, hortalizas, hasta los tiempos del Señor Jesucristo. De hecho, Él lo utilizó para convenirles respecto a que no estaban pagando sus diezmos y haciendo las cosas correctamente, y a veces lo hacían también, pero luego se olvidaban de otra cosa. Dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero os olvidáis de la misericordia, del amor. Podía ser del fruto de la tierra, podía ser también de animales. De hecho, había varios sacrificios. Hay toda una enseñanza grande y maravillosa y bendecida de los sacrificios de animales, porque había sacrificios en el que se presentaba toda la ofrenda, se quemaba. Había sacrificios, eso era por el pecado, acción de gracias, en donde se cocía parte se daba al sacerdote, y entonces ¿cómo se llama? El que presentaba la ofrenda le ponían una parte en una especie de bandeja, y luego hacía esto así, hacía así, ¿verdad? Ofreciéndolas al Señor. Era la costumbre judía en algunas de las ofrendas, especialmente de animales. Hicieron un negocio torcido en el tiempo de Cristo con ese asunto, porque venían las gentes de muy lejos, traían sus corderos y sus cabritos para presentar al Señor, y luego los listos ahí en el templo, o sea que no ha habido problemas ahora nuevos, eso ya viene de muchos años. Ahí en el templo no eran los cultos ni el templo como nosotros ahora, pero era parecido, y entonces
les decían los que estaban ahí revisando a ver si el cordero estaba bien para presentarse. No, mira, tiene un defecto aquí, pero aquí tengo ya unos revisados. Me dejas ese y por un dinerito te llevas este. El negocio, ¿verdad? También se podían presentar cosas preparadas como pan, aceite, vino o servicio, trabajo, manual físico, culto, adoración y por supuesto el metálico en aquellos días era oro, plata, bronce, piedras preciosas. No había los billetes y las monedas que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Algunas de estas ofrendas, que como en el caso de los animales tomaban forma de holocausto, ya no se nos demandan el día de hoy, pero otras que eran para el sostenimiento del culto y la propagación de la palabra de Dios, siguen tan vigentes como entonces. Nuestros diezmos y ofrendas son lo primero que debemos pagar al Señor. Luego presentamos otros tipos de ofrendas y deberíamos estar sosteniendo nosotros la obra del Señor en todas sus formas. Como cristianos tenemos que recordar que nuestro Dios espera que nuestras ofrendas sean presentadas de acuerdo a nuestra condición económica. El diezmo es lo que hace. No da más el que más tiene, ni menos el que menos tiene, sino proporcional. Pero más deberíamos tener en cuenta que nuestro Señor nunca mira la cantidad, sino que mira la calidad. Y aquí quiero insistir y dar un pequeño ejemplo. El Señor les enseñaba a los discípulos de una manera muy interesante. Un día los lleva a la entrada del templo. Para aquel entonces se había puesto un cajón en donde se ponían las ofrendas y simplemente les dijo que observaran, ¿verdad? Estaban entrando las personas allí. Y luego les hizo una pregunta, dice, ¿quién ha dado más? Antes de que respondieran, porque iban a responder equivocadamente, les dijo, ¿veis esa viuda que puso una monedita muy pequeña? Dice, pues ella ha dado más, porque los otros dieron de lo que les sobraba, pero esta, de todo su sustento, dio lo que tenía. Dios tiene más interés en la calidad que en la cantidad. Dios tiene más interés en la razón de por qué lo hacemos que de lo que hacemos. Las ofrendas, cualquiera que sean, deben presentarse, deben representar y presentarse y deben representar lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos, así como la selección de lo más rico que Dios nos ha dado. Cuando vemos el pasaje de Génesis, no lo vamos a abrir porque vamos a ir a otro sitio. Vemos que en cierta medida Caín trajo de lo mejor. Pero el asunto era no que hubiera traído de lo mejor, sino que escondía un corazón asesino, mató a su hermano. Y Dios rechazó primero al ofrendador antes que a su ofrenda. Podemos leer pasajes como Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y tiene una serie de quejas. Dios está quejando contra su pueblo, especialmente la nación de Israel, pero tiene muchas quejas. Y una de las quejas que Dios tiene en Malaquías es que le habían robado. Dice, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero hablando también acerca de las ofrendas de los animales, dice, cuando venís a hollar mis atrios, Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 14, venís a hollar mis atrios y me traéis la perniquebrada, la tuerta, la ciega, la enferma. Dice, preséntasela a tu príncipe a ver si le eres acepto. Cuando vas a ver a alguna persona prominente y piensas en llevarle algo, si es el representante del condado o el gobernador del estado, no sé, ¿qué le llevas? ¿Una vaca flaca, enferma? Mire, señor gobernador, ¿a qué le traje? Va a decir, pues tírala a la basura. No, le llevan lo mejor.
Inclusive te gastas lo que no tienes para darle a esa persona. Pero cuando se trata de darle a Dios, el Rey de Reyes y Señores, no es el gobernador del estado, no es el dueño, no es el presidente de un país, es el creador del universo. ¿Qué le damos? A veces lo mejor de nosotros nos lo guardamos y le damos al Señor las obras. Estaba en una iglesia con un joven, ya no está en el ministerio ahora. Estábamos allí y estaban levantando las ofrendas. Y estaba la persona con el plato ahí. Y cuando estaban orando para levantar las ofrendas, que es una buena costumbre hacer, él se adelanta y pone el... Y yo, como estaba muy cerquita aquí, me sentí así como el movimiento y veo que se adelanta y pone la ofrenda. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, es que dice la escritura que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y no quiero que se den cuenta que ¿qué estoy dando yo? Digo, no me vengas con esas historias. Dice, y me dijo, estoy dando las limosnas al Señor. Le digo, ¿limosnas? ¿De cuándo acá el Señor es limosnero? Yo las limosnas se lo doy al necesitado y que pasa por la calle. Pero al Señor no le doy limosnas, le doy primicias y le doy lo que tengo que darle. Porque el diezmo es una representación de que... Me gustó lo que dijo, ¿cómo se llama el hermano que nos habló aquí el viernes? Le dijo, nada es mío. A mí me gustó esa palabra de hoy. Vale. No, yo no soy dueño de ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi vida, ni mi trabajo, ni mi dinero, nada es mío, solo soy. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano, que en esta tierra solo somos administradores y tenemos que rendir cuentas al único dueño de todo. ¿Y por qué no serle agradecido? ¿Con qué le podemos pagar la salvación? Él mismo lo dijo, ¿verdad? ¿Qué le aprovechará al hombre de ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? No hay manera, no hay forma, no hay nada. El gran apóstol Pablo escribió una carta que se conoce con el nombre de Filipenses. Quiero que abran sus Biblias, por favor. Y les agradece las ofrendas que reiteradamente le han enviado a Tesalónica. Usa 3 calificativos. Hablo de Filipenses capítulo 4, versículo 18. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí está. Filipenses, el capítulo 4, versículo 18. 4:18. ¿Lo tienes? Miren lo que dice la palabra de Dios en este texto. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Es una carta de noticias del apóstol, el misionero, a esta iglesia que le estaba enviando ayuda. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, fue el que entonces no había ni MoneyGram, ni ¿cómo se llama? Zoom, o ¿cómo se llaman estos? Silly, o ¿cómo se llama este? Que por se envía el dinero, y ya nomás vas y lo cobras ahí con el plastiquito ¿no? Y ya ni vemos el dinero. Ya es puro plástico, pura cosa electrónica. Y dice, me enviaste por Epafrodito, lo que enviaste, y luego le da 3 calificativos. Léanlo conmigo. ¿El primero cuál es? Lo que enviaste, dice, no dice ni cantidad ni nada, está hablando de dinero, pero ese dinero, esa ofrenda, ¿cómo era? Olor fragante, número 2, sacrificio acepto, número 3. Vamos a hacernos una pregunta aquí. ¿Cómo puede ser mi ofrenda a Dios? Sea diezmo, sea para misiones, sea la que sea. ¿Cómo puede ser mi ofrenda como esta? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Déjenme citarles dos cosas. Unas personas que visitaron Francia, una ciudad donde se hacen, ya ven que Francia es famosa por los perfumes, ¿verdad? No sé si todas, pero a algunas mujeres les gustaría un Chanel número 5, ¿verdad? Chanel number 5.
Bueno, pocos hombres tenemos para darles ese gusto. Y les compramos el 7 machos y con eso se tiene que conformar, porque también de eso les echamos nosotros, ¿verdad? Pero no hace mucho pasamos nosotros por la ciudad de San Francisco. El hermano que nos atendió nos llevó por un lugar donde yo no había visto qué grado de corrupción. Y ahora que tienen el permiso de que la hierbita esta es terapéutica. Mira, íbamos pasando por una calle larga. Y éramos donde entré, me dio así como un cachetadón. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y se veía hasta como un humito así, ¿verdad? De alguna casa. Desde aquí no llevábamos 4 calles. Yo le digo, oye, Homero, salte de aquí, yo me duele la cabeza. Voy a salir aquí hablando tonterías. Tonta la calle. Venden para esto, para lo otro, y galletas en terapéutico. Ahí es el lugar de Francia. Algunas personas dicen que hay unas ciudades donde tú, a kilómetros donde va llegando, percibes un aroma rico, ¿verdad? A flores, a miel, a cosas por decir, donde hacen los perfumes. ¿Cómo percibirá Dios nuestras ofrendas? Dice, ¡ah, qué apesta aquí! O dice el Señor, ¡oh, qué rico! ¿Cómo sería una ofrenda que tiene estos 3 calificativos? Olor fragante, sacrificio acepto, no al pastor, no a la iglesia, sino a Dios. Dice, agradable a Dios. Eso lo califica todo lo anterior. ¿Cómo sería una ofrenda así? En la palabra de Dios encontramos nosotros mucha enseñanza acerca de esto. Voy a intentar ir al grano, al punto. Al menos hay 4 características de una ofrenda que hacen que sea, Filipenses capítulo 4, versículo 18, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay 4 características. Y para ello vamos a ir nosotros a la segunda de los Corintios, capítulo 8, a una iglesia que dio un tipo de ofrenda que no muchas iglesias conocen, y algunas que la conocen pues no la practican tanto como debería ser. Libro de segunda de los Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 4, en primer lugar dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de nuestro Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, y sigue hablando allí, pero en el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Primera característica de una iglesia o de un creyente que da una ofrenda, que es, ¿cuáles son las 3 características de Filipenses 4:18? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Primera característica que tiene esa ofrenda. Miren el versículo 1. Asimismo, hermanos, Pablo está escribiendo, os hacemos saber, ¿qué cosa? ¿La gracia de quién? La gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Venimos sufriendo un deterioro tremendo con las nuevas versiones, entre comillas, de la palabra de Dios. Y ahora muchas iglesias que quieren estar muy hipsters, muy actuales, muy de moda, tienen esta versión, la otra versión, y le dicen a la comunidad, pues utilicen la que quieran, estas son válidas. No, señor. No, señor. Porque si cada quien tiene su manera de interpretar y decir las cosas, ya tenemos problemas.
Yo en este momento podría dejarte aquí y llevarte un montón, inclusive gente que me ha enviado pasajes de las Escrituras en los que falta la palabra del Señor. Y algunas de las palabras que empiezan a desaparecer es una de estas: gracia. Gracia y misericordia son dos palabras que todo creyente debería saber y entender su significado y revisar que estén en su Biblia siempre. Si esa versión que te dieron o te ofrecieron no tiene eso, tírala a la basura, no te preocupes, no estás haciendo nada malo. Gracia. Dice, la gracia que se ha dado a las iglesias. La palabra gracia viene del término griego charis y aparece unas 170 veces, especialmente en el Nuevo Testamento. Atracción, encanto, aceptación, favor, privilegio, bendición, beneficio, agradecimiento, acción de gracias. Mira, esas dos palabras, misericordia y gracia, déjame definírtelas. Gracia. Dios nos da lo que nosotros no merecemos, porque por gracia sois por medio de la fe. ¿Merecemos ser salvos? No, merecemos la condenación, la paga del pecado y muerte, pero la gracia de Dios, que es la misma de aquí, que se dio a esos creyentes para que dieran ofrenda, es la misma. Y ahora la misericordia. Por la misericordia no hemos sido consumidos, dice el profeta, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia hace que Dios no nos dé a nosotros lo que justamente merecemos, aún ahora como hijos de Dios y ser salvos. Esa gracia es el privilegio. Ellos, los hermanos de Macedonia, consideraron a través de la gracia de Dios un privilegio dar para misiones, para el sostenimiento. Bueno, en este caso era una ofrenda para los necesitados que estaban en Judea, que habían pasado por una situación terrible. Esos hermanos de Macedonia principalmente eran gentiles, y los que estaban sufriendo eso eran judíos de la área de la región de Judea. Y Pablo le dijo, ¿tienen necesidad? ¿Alguien quiere hacer algo? Y entonces dice Pablo, mira, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Nota, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran no pobres, eran paupérrimos. La palabra significa pobres entre los pobres. Pero la abundancia de su gozo, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira el versículo 4, es sorprendente lo que hay, dice, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Cómo? ¿Quién pide con ruegos participar en dar de lo que ya no tiene? Se quita el bocado de la boca para dárselo al otro. ¿Quién hace eso? Pues los macedonios sí lo hicieron. Y son un ejemplo hasta nuestros días de una de las características de las 4 de una ofrenda que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, porque Pablo dijo, venían aquellos hermanos con, no hermanos, ustedes necesitan que les demos. Ellos decían, por favor Pablo, hermanos, que no. Y yo creo que Pablo se volteaba y decía, Pablo, queremos dar. Oye, que no, hermanos, ustedes, muchos ruegos, ¿cuántas veces? No sé. Y dice que les concediésemos el privilegio. ¡Wow! Ellos no lo consideran una carga, ningún problema. ¡Ay, estoy sufriendo! No. Ellos se quitaron lo que tenían, dijeron, no tenemos más que chacatita. Pues entonces, ¿sabes qué? Aquí está. ¡Wow! No busquen en su Biblia, solamente lo cito. Hay un ejemplo de eso
en el libro de Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 16. En otra oportunidad estudiamos eso. La ofrenda que reúne el rey David para construir el primer templo está relatada ahí. Él dice en el capítulo 29, y solo recojo unas frases, dice: se da de gracia y se da así, se da sintiéndose que es un privilegio cuando estas cosas están en nuestra mente. Dice: las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Por eso decía de este hermano, como dijimos, el que el viernes estaba diciendo, nada es mío. Valentín. Hermano Valentín. Dice: las cosas que están, nosotros te pertenecemos, ¿no? Dice el versículo, esas son palabras de David, en su boca están. El versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Yo lo que tengo es tuyo, tú me lo diste. Dice el versículo 14, de lo recibido de tu mano. Eso está diciendo David para dar una ofrenda para construir el templo, el primer templo. Bueno, no lo construyó él, luego lo construyó su hijo. El versículo 16 dice: de tu mano es y todo es tuyo. Segunda característica, estamos en 2 Corintios 8, 2 y 3, versículos 2 y 3. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es una ofrenda? Según Filipenses 4, 18. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La primera característica es una ofrenda por la gracia de Dios. Segunda, es una ofrenda sumamente voluntaria. Quiero que veas el texto. Hay muchos predicadores que van hablando con cosas, porque a mí me gusta que la gente vea el texto. Mira el texto. Versículo 2 y versículo 3. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Ves la palabra voluntad allí? ¿La ves? Escrita no está. Pero ¿en dónde está? ¿En qué expresión está? Que ellos dieron con toda la voluntad del mundo. ¿Cómo? Dígalo. Agrado. Dígalo fuerte. Agrado. Sí, señor. Qué bien que por lo menos uno está despierto y ve. Me siguió. Una persona que da voluntariamente siempre da con agrado. Ellos sintieron un gozo con agrado. ¿Qué es agrado? Agradable, que te gusta, que lo disfrutas. Vienes al templo con desagrado. Hay que ir a la iglesia. Es domingo, bueno, pues hay que ir a la iglesia. Así llegan algunos. Hay que dar ofrenda, bueno, pues sí, pues es parte de la cosa que dar ofrenda. Oye, hermano, ¿quiere ayudarnos a eso? Pues, bueno, sí, yo les ayudo aquí con una cajita, porque los demás ayuden también. Mejor no hagas nada. Mira, hermano, si haces las cosas para Dios con una pizca así de sin agrado, mejor no lo hagas. Es maldición más que bendición. Pero se puede aplicar inclusive para lo que hacemos para nuestros hermanos en la fe o nuestra familia. Aquí voy a tocar algo, lo que sea. Porque esas son aplicaciones, no se puede pasar por alto. Ya llevo 2 semanas que me arregles el fregadero, Juanito, y no lo has hecho. Ay, está la mujer otra vez con este asunto del fregadero. Bueno, ya lo voy a hacer para que no me esté. ¿Deberías de hacer todas las cosas con agrado? Oye, no me harías unos huevitos así, rancheros, con salsita. Este hombre otra vez está con la centro. Nomás está pensando en comer y comer. Mejor no los hagas, no sea que los vayas a hacer muy picosos. Mi abuelo
yo me creo que mi abuelo nos sentábamos a comer. Y a veces mi abuelo, pues sí, se enfadaba, pero también mi abuelo tenía la culpa. Pero a veces no. Oye, Victoria dice, tengo hambre, hazme... José acaba de comer, tú también le haces al niño. Y nos sentamos nosotros, haznos un huevo con bastante chile. Y él le ponía. Digo, oye, si estás enfadada, ¿por qué me picó esto? Y así no lo aguanto. Los hacía bien picosos. La abundancia de su gozo, que con agrado han dado. Cuando damos con gozo, esto es, con agrado en nuestros corazones, es porque lo hacemos de voluntad. La definición de voluntario, según el diccionario de la RAE, dice, lo que nace de la voluntad, que se hace sin estar obligado a ello. Así es la forma en que tú haces las cosas. Primera característica, la gracia. Segundo, la voluntad. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. La ofrenda de la nación de Israel convocada por Moisés es una ofrenda que debería ser estudiada a fondo. No tenemos tiempo para hacerlo aquí, solamente estamos pasando de puntillas por encima. No abran su Biblia, solamente les voy a citar. Dios le llama a Moisés y le dice, quiero que construyas un tabernáculo. Están en el desierto. Están en el desierto. Ahí no hay siembra, cosecha, ni trabajos, ni ganan dinero, ni nada. Pero uno dice, yo me pregunté, ¿y de dónde iban a sacar todo lo que Moisés pidió? Se lo habían pedido sus vecinos en Egipto. Venían cargaditos. Y ellos pensaban que era para ellos. Bueno, en parte sí. Pero dijo el Señor, no, es para otra cosa. Moisés vas a hacer un tabernáculo. Es el primer templo donde Dios pone su persona de habitación. Hay 3 templos. El tabernáculo, el templo que construyó Salomón, y nuestro cuerpo. El Señor no habita en estas paredes. Están bonitas y este edificio está bonito. Siempre me ha gustado. Pero el Señor no está aquí. Está en ti. Y antes estuvo en el templo de Salomón. Y antes estuvo en el tabernáculo. Y dice, van a hacer un tabernáculo. Y dijo Moisés, así van a ser las cosas. Le dio los planos, le dio todo, y Moisés llamó a la nación, y allá en Éxodo 34, versículo 4 al 9, 20 al 29, 36, 2 al 6, y notamos que varias veces cuando Moisés está diciéndole, por ejemplo, en el 35, 21, 22 y 29, les dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Así lo dijo. ¿Podía haberles obligado? Sí. Pero dijo, no, yo de mí mismo estoy poniendo esto. Ahora, ¿quién de ustedes quiere hacer ofrenda voluntaria? También lo había dicho David, cuando construyó luego más tarde el templo, bueno, él no, su hijo. O sea, y dice la Escritura en capítulo 36, y esta es una cosa maravillosa, luego en otra oportunidad lo vemos, si quieren, despacio, pero aquí nomás les estoy relatando el hecho. El capítulo 36, versículo 3 dice, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Cómo? Llegó un punto que era tanto la voluntariedad del pueblo que en el versículo 6 encontramos una cosa que no existe en ninguna otra parte de las Escrituras y creo que no ha vuelto a suceder con ninguna iglesia en ningún sitio. ¿Ustedes conocen alguna iglesia en donde el pastor o de gente haya dicho, hermanos, tenemos esta necesidad de este dinero, esta cosa? Y la gente venga a traer, venga a ofrendar, y luego digan, quieto, parado, ya nadie puede, se le prohíbe a todo el mundo dar ofrenda, tenemos suficientes diezmos para 100 años y suficiente dinero para enviar todos los misioneros del mundo, ya nadie traiga nada, quédense con el dinero. ¿Has oído algo así? Sería raro, ¿verdad? Pues Moisés tuvo que hacer eso porque vinieron los que estaban construyendo y dijeron, Moisés, ¿cuántos tabernáculos vas a construir? Dijo, pues 1. Dijo, ¿qué hay para hacer 10? Impídele a la gente ofrendar. Y la Escritura dice, versículo 6, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Wow. Eso de Éxodo 13 no está en ningún otro pasaje, no existe en ninguna otra parte. Es único.
Dice el versículo 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y me gusta esa palabra, y sobraba. Vamos a hacer una cena de Navidad, hermanos, y todas esas cosas, de fin de año, a ver quién puede traer, ¿verdad? Y luego resulta que empezamos a repartir y hasta los platos se acabaron, ya ni platos hay. Oye, pero es que alguien iba a traer, dijo, sí, pero pues nomás trajo 2 bolecitos así, ¿verdad? Y somos como 60. Trajeron en abundancia. Voluntariedad, voluntariedad. Tercera característica, estamos en 2 Corintios 8, versículos 2 y 3. Otra vez, versículos 2 y 3. Mira versículos 2 y 3. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La tercera característica es el sacrificio. ¿La primera cuál es? Gracias. ¿La segunda? Voluntad. Esa tercera es sacrificio. Una ofrenda conforme a Filipenses 4:18, olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios, tiene estas características: gracia, voluntad y sacrificio. Fíjate lo que dice. No dice el versículo 2 que en tribulación. ¿Cómo dice? ¿Quién me lo quiere leer? Esas primeras palabras. ¿Que en qué? Que en grande prueba. Yo investigué de qué se trataba esto en aquellos días. Trataba de remontarse a la historia. En la región de Macedonia no solo había pobreza económica, había una persecución de muerte y murieron muchos cristianos en aquellos días de Pablo allí. Era una región maldita. Alguien se enteraba de que eras cristiano, te quitaba el trabajo. Y si se enfadaba más, te quitaba la vida. ¡Wow! Conocimos en España a una familia, los hermanos del Coso. Ellos son de una ciudad que se llama Valdepeñas. Su papá era talabartero y fue uno de los primeros cristianos hace muchos años. Era el mejor talabartero, no de la ciudad, sino de media España. ¿Saben qué es un talabartero, verdad? El que hace cosas de cuero, sillas de montar, que se hacían mucho en aquellos días, y muchas cosas de esas, de las riendas de los caballos y mulas y todo, muchas de esas cosas. Y lo hacía, era el mejor, no había mejor talabartero que él. Pero era una de las personas más pobres de la región. ¿Saben por qué? Porque era creyente. Y nadie le quería dar trabajo. Nadie. Algunos le daban trabajo, pero acá, a escondidas. Que en grande prueba de tribulación. Vicenta Nieto era ciega, así nació, era de la misma iglesia. Y cuando se empezaron a reunir, se reunieron en su casa. Ella se iba tocando las paredes y luego cuando encontraba una ventana, echaba un folleto de lo que traía en la mano y así recorría varias calles alrededor de su casa. Y se encontraba una persona y llegó a conocerlas por la voz. ¡Ah! ¿Eres Toñita, verdad? Sí, Vicenta. Dice, ¿cuándo nos vas a acompañar a la iglesia? Escribió una poesía que dice: papá, dice, me dice que soy ciega, que no puedo ver la luz del sol. Dice, ciegos son ellos, que no pueden ver el sol de justicia. Varias veces en la reunión de su casa llegó la Guardia Civil, así era en aquellos días, cuando estaba
¿Ya saben quién? Don Panchito. Y la Guardia Civil primero macaneaba a todo el mundo y luego los esposados se los llevaba a la cárcel y les cobraba, no sé si eran 1000 pesetas o algo así, porque les dejaron salir solo por el hecho de estar cantando y leyendo la Biblia. Solo por eso. Esos hermanos estaban en grande prueba de tribulación económica, social. ¡Wow! Hicieron el sacrificio más allá. Dice el versículo 2, porque han dado con agrado conforme a sus fuerzas. Pero se quedaron allí. ¿Cómo dice el texto? Y aún más allá de sus fuerzas. ¡Wow! Se puede decir que estas iglesias dieron más que todos los que ayudaron a los hermanos en la fe en la tierra de Judá. Como la viuda pobre de Lucas 21, 1 al 4 que dio esa monedita. No es el mandato de Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios allá en Romanos 12:1. Eso fue lo que hicieron los macedonios. Hay un ejemplo superlativo de este asunto de dar con sacrificio extremo. No busquen en su Biblia, solamente anote el texto. Reyes 17, 8 al 16. Cuando yo leí por primera vez, era muy jovencito, y yo leí por primera vez este texto, yo cerré la Biblia y casi la tiré. Me enfadó muchísimo. Sinvergüenza. Elías era un sinvergüenza, profeta sinvergüenza. Es que lo que encuentro relatado allí es lo siguiente. Dios le dijo a Elías, vivía en un tiempo difícil. El rey Acab era uno de los más malditos de toda la nación de Israel. Fue el peor de todos porque su mujer lo incitaba. Cuidado. Su mujer era sirofenisa, no era judía. Jezabel, su nombre es símbolo de maldad, de lo más corrupto que puede haber en esta tierra. Y el mandilón se dejaba manejar. Mataba a quien quería de haber, le quitaba las cosas por las barbas y eso. Claro que tú eres el rey. ¿Y qué? Y dijo, vas a pronosticar 3 años de sequía. Dice, ahora ve y escóndete en el arroyo de Querit. Y yo voy a mandar a los cuervos que te den pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Pues se fue el profeta y estuvo. Claro, no llovía, se secó el arroyo. Dijo, Señor, ¿y ahora qué? Dijo, no te preocupes, vete para el norte, a Saracta de Sidón. Dijo, oye, pero Jezabel es de allá, no le hace, dice, te vas para allá, yo sé lo que te voy a hacer. Hay una viuda que te va a sustentar ahí. Él dijo, pues una viuda que se quedó con el billete. ¿Verdad? Se fue. Y cuando llega, lo que encuentra es una mujer que anda recogiendo 4 varitas para hacer el último pan, para comérselo su hijo y ella y dejarse morir porque ya no hay más. Y viene gordito, pues pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, agüita del arroyo. Ahí nomás tranquilito, porque no iba para ningún lado. Y a mí me dio coraje. Pero luego volví a abrir la Biblia y a leer. Y es que Dios no quería fastidiar a la viuda. Quería bendecirla. Y el profeta le cuenta y dice, oye mujer, ¿me puedes traer una tortita? No era de McDonald's ni historias de esas, era un pan hecho. Cocídame con el rescoldo. Dijo, Señor, mira, esta es la situación. Dijo, bueno, no importa, de todos modos, tráeme a mí una. Y luego haces para ti. Oh, ¿cómo que luego haces para ti, para tu hijo? Así se lo dijo. Mientras ya se iba la mujer, dijo, oye, me trae un poco de agua. Oye, si lo que no había era agua, pues tampoco había harina ni.
La mujer dijo, está bien, en tu nombre voy a hacerlo. Porque el profeta le dijo, y Dios ha dicho que la harina de la vasija no escaseará ni el aceite en guarda. Y fue eso. Y dice que el resto del tiempo de la sequía, aquella mujer y su familia estuvieron comiendo de aquella harina y de aquel aceite. Si tú hubieras sido la viuda, ¿qué hubieras hecho? ¿Darle de comer a tu hijo o darle de comer a este profeta regordito? ¿Qué hubieras hecho? ¿Sí? ¿En serio? Algo dice yo, darle de comer a mi hijo. La gente. ¿Hay vividores por allí? Sí, sí los hay. Pero también hay gente que está haciendo la obra del Señor y que vino para bendecirte. Tienes que tener discernimiento, claro. Pero a veces Dios quiere que demos con sacrificio. Y esta mujer dio lo último que tenía. Cuando se atrajo el profeta y regresó, dijo, ah, caray, todavía hay harina. Dijo, pues vamos a hacer para nosotros. Y luego, otro día dijo, mira, todavía hay. Pues darle al profeta y vamos a hacer para nosotros. ¡Wow! Ofrenda sacrificial. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y la última característica, ahí en el versículo 3 volvemos a leer, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira, dar conforme a las fuerzas es una cosa, dar conforme a más que las fuerzas es otra cosa. Primera característica, la gracia. Segunda característica, la voluntad. Tercera característica, el sacrificio. Hablamos de la ofrenda de Efesios 4:18. Sacrificio, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La cuarta característica está allí en este versículo. Conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Una ofrenda en quinta esencia, se puede decir, es el ir más allá por la fe. Mirando y creyendo en la palabra de Dios y confiando en ella, más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que podemos calcular material y matemáticamente. ¿No dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios? Hebreos 11:6. Y que todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Y un ejemplo de esto, con el cual vamos a ir terminando, es la ofrenda de Ana, la esposa del Cana. Si tú crees que la viuda de Sarepta dio con sacrificio y con fe, Ana, la esposa del Cana, su historia se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 1, y la historia está del 1 y 2, 6 al 11, luego en el versículo 27 al 28, y luego el capítulo 2, 20, 21, pero no vamos a leerlo, yo te invito a que lo leas, simplemente te estoy dando el ejemplo. En este pasaje hay muchas lecciones preciosas, pero la que más destaca es esta: cuando ofrendas a Dios por la fe, Él se agrada de ti, y su bendición por ello es abundante. Ana, por los que ya han leído y saben de quién estoy hablando, era estéril. Su marido, el sinvergüenza, y conforme a la costumbre de aquellos días pecaminosa, no aprobada por Dios, se buscó otra chavala, otra mujer que le diera hijos. Penina, hasta el nombre tiene feo. Y la Penina era canija. Cuando empezó a tener hijos decía, pues lástima porque eres estéril. Pero se dice que, entre comillas, el Cana amaba a Ana. Inclusive llegó a preguntarle, ¿por qué lloras? Y el muy chulito un día, después que Ana dijo, dame hijos o me muero, dijo yo, ¿no te soy mejor que 10 hijos? ¡Wow! Se pasó 3 pueblos, ¿verdad? Pero Ana se fue
a que sí puede cambiar las cosas. Y se fue al templo. Y ahí atrás, recargada en una columna, casi escondida, empezó a hacer su oración. A algunos les gusta venir al templo: Señor, te pido por mis necesidades. Tú sabes, Señor, que se me rompió las cosas ahí en la casa y necesitamos como $1000. Y alguien dice: hermano, está necesitado. No, ya no era así. Se fue allá en un rinconcito. Pero Elí dijo: esa mujer que tiene está borracha, ¿qué le pasa ahí? Y se fue allá y dice: digiere tu vino. Y ella dijo: Señor, no me tengas por una impía. Mira, hasta ahora he hablado. Dice: ¿y cuál es tu petición? Y dice: soy estéril y estoy pidiendo a Dios un hijo. Y si Él me lo da, yo te lo voy a traer aquí, se lo voy a dar al Señor. Por eso su hijo primero se llamó Samuel, que fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Hizo la transición entre los jueces y los reyes. Y Dios le concedió su petición. Pero qué difícil debe ser para una madre llevar a su hijo pequeño y dejarlo en la casa de Dios. Esa sí es una ofrenda de sacrificio, pero también es una ofrenda de fe. Te voy a decir por qué. Primero, era estéril. Y en aquellos días no había inseminación in vitro o algo así, ¿cómo se llama eso? No pagaban los $30,000, $40,000 para ver si había alguien donante o alguna cosa de óvulos y todo eso. Entonces no había eso. La mujer era estéril, se acabó la historia. Pero Dios no le dio uno. Le dio a Samuel primero y luego le dio 5 más. ¡Wow! Y Samuel fue el más grande. Y aquella ofrenda de una vida revolucionó a la nación de Israel. Déjame decirte que Samuel es considerado entre los grandes como David y Moisés y Abraham. Y solo era un profeta. Bueno, Isaías. Grande. Todo porque una mujer tuvo fe de hacer una ofrenda a Dios de un hijo que no tenía. Filipenses 4:18 dice que la ofrenda que le entregaron a Pablo era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esa ofrenda tiene 4 características. Es una ofrenda por la gracia de Dios, es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda donde generalmente el sacrificio está presente y es donde ejerces tu fe en toda su manifestación. Si pueden, hermanos, si quieren unirse al proyecto de nosotros, si quieren apoyarnos en España, yo no solamente yo, sino el Señor les estará agradecido. España es un país con apenas el 0,3% de creyentes, de los 45 o 6 millones, apenas unos 500,000 creyentes. Aquí vienes y hay una iglesia cada esquina, cada rincón. Ahí hay pueblos enteros, 10, 15, 20,000 personas que no tienen un solo sitio, ni una casa. Y todavía es difícil, a pesar de la libertad, pero hay una condición socioeconómica terrible. El 46%, algunos dicen que hasta el 55% de los jóvenes se declaran ateos, no quieren nada ni de la iglesia, ni de Cristo, ni de la Biblia, ni de nada. Tú sales a repartir literatura y no es como los pueblos aquí o en Latinoamérica y la gente dice: sí, no, te hacen así.
Y como dije ahora, añadido este problema, un hermano estaba repartiendo folletos en Salamanca, una de las ciudades ahí cerca de los Estados Unidos, Salamanca. Hay 2 universidades ahí. Porque el policía encontró 2 folletos tirados, le pusieron una multa que tuvo que ir y al fin se la quitaron. Entonces dice, hay un montón de porquería, mira, dice, mira eso de pornografía que están anunciando, hay más tirados en el piso y por 2 folletos. Ah, pero es la iglesia evangélica. Llevamos nosotros casi un año hablando con Jorge y Gema Paradero. Ah, sí, oye, qué bonito, sí, qué interesante, qué bien, sí, no, sí, Dios, tío. Pero no sueltas por la pasión. ¿Cómo son tus ofrendas? Ahora, empieza aquí, Si no estás cumpliendo con tu iglesia, empieza aquí. Antes de apoyar fuera, empieza aquí. Pero los invitamos a venir a España a través de sus oraciones, sus ofrendas. Ahí hay unas tarjetas, si alguien quiere orar por nosotros, en la mesa ahí atrás pusimos un display ahí con algunas cosas de España. Hermano. Continuando con lo que dijo el pastor Tomás, ahí en la parte de atrás, lado derecho de aquí para allá, ellos trajeron algunas cosas de España. La intención es de, si usted, Señor, le pone de su gracia, como veíamos, si usted considera y discierne que la obra que hacen es buena, compartir el Evangelio, y entiende que la cuestión económica es necesaria, ¿no? Y que Dios puede usar a su iglesia, si nos quiere apoyar, ahí cuando terminemos el servicio usted puede pasar y yo sé que ellos le va a servir mucho en su economía, pero también quiero que para concluir el servicio estamos concluyendo apenas, vamos a orar juntos, que el Señor nos ayude. De hecho, este periodo 2024, algo que dijo él, yo lo pensaba comentar, el hermano dijo algo bien importante, yo lo dije una vez ya. Es bien difícil, yo sé, y yo sé que Dios no nos quiere amargar la vida, yo sé que Dios no quiere que nos quedemos pobres, por la cuestión de apoyar, pero ven, yo soy de la idea, y porque sí lo encuentro en la Biblia, es de no quitar, sino añadir. No sé, ¿sí me entiende? No quitar, sino añadir, o sea, no dejar de ayudar, sino más bien buscar la manera de ayudar más. Ahora, yo entiendo, hermanos, que yo soy el pastor, ¿verdad? Pero yo solo no lo puedo hacer, nunca, ¿sí me entiende? Pero la iglesia, en parte, porque fue establecida por muchas razones, en parte, hermano, es de que como iglesia podemos apoyar juntos, hay más fuerza. Entonces, yo les animo, vamos a orar por la predicación de este día, de la mañana y de ahorita. Y principalmente que el Señor nos convenza a cada uno, que el Señor obre, que cada uno pueda discernir, y esta es una manera de que podemos nosotros ser parte también del evangelismo fuera de este país. Es una forma, pero hermano, yo sé que no le puedo convencer a usted, pero yo espero que si usted es convencido, que le convenza a Dios por medio de su palabra. Si yo sé que si es así, hermano, vamos a seguir adelante. Y entienda también esto, estas son las cosas que podemos hacer aquí ya, el tiempo que tenemos, y Dios lo sabe qué tiempo tenemos cada uno, pero cuando estemos ya en su presencia, no sé, podamos estar de alguna manera satisfechos de que algo pudimos hacer, por lo mucho que Dios hizo con nosotros. Entonces vamos a orar por esta situación y vamos a también cumplir con nuestras responsabilidades, y están todos invitados al servicio de la tarde a las 5, va a estar también predicando el hermano Tomás Gómez, así es que los invito a que se pongan de pie, vamos a orar por toda esta situación y que el Señor nos ayude a seguir adelante. Cualquier pregunta que usted tenga con respecto a esto, se puede acercar a mí, yo les puedo contestar, y vamos a orar por esta situación. Si
si en algún momento el Señor nos permite, nos ayuda también a ser parte de este ministerio que tiene nuestro hermano Tomás Gómez y su familia. Vamos a orar por esto en primer lugar. Padre Santo, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, en primer lugar por la salvación. Señor, nosotros a veces lo olvidamos, Señor, cuánto hemos recibido sin merecerlo. También olvidamos cuánto costó lo que recibimos sin merecerlo. Y a veces también olvidamos, Señor, la gracia que tú sigues dando a cada uno de nosotros, por lo cual nos tienes de pie, nos levantas cada mañana, nos permites hacer las actividades, nos permites, Señor, estar todavía sobre esta tierra. Sigue siendo tu gracia actuando en el hombre. Pero gracias este día por ello. Gracias por tu palabra, que es la que nos nutre, Señor, en la vida espiritual especialmente, para que podamos seguir adelante en fidelidad. Señor, gracias, pero también queremos pedirte que nos ayudes. Señor, tú nos has dado propósitos, nos has dado inclusive talentos, capacidades que tú quieres que pongamos delante de ti. Y Señor, tal vez no lo hemos hecho como debiéramos, pero nosotros entendemos que todavía hay tiempo y se pueden hacer correcciones, pero te necesitamos, Padre. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que nos ayudes a seguir adelante. Padre, guárdanos, por favor. Guarda a cada alma aquí presente Señor, de querer, no sé, detenerse, retroceder, no sé. Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Bendice a nuestro hermano Tomás Gómez. Ayúdanos, Padre, a tomar estas decisiones. Señor, si hemos de ser parte de este ministerio también, te necesitamos, confiamos en que tú nos vas a guiar también. Bendice a la familia en general. Gracias por el tiempo que han estado con nosotros. Y Padre, en los días que restan, seguimos poniendo en tus manos cada actividad. Y Padre, confiamos en que tú nos vas a ayudar a seguir y hacerlo de la manera correcta. Muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.